Miriam, gracias por venir. La primera Gracias. pregunta, ¿el primer proyecto o el proyecto más urgente que presentaría siendo diputada, cuál sería? Mira, te puedo decir muchos, pero hay uno que ya presenté siendo diputada, que nunca logré que se trate, que después mi compañero Nicolás del Caño tampoco, que es un proyecto de plan integral contra la violencia de género. Y con todo lo que se vivió en la pandemia, me parece que se hace más urgente que nunca. Así que creo que ese sería uno de los primeros que intentaría nuevamente presentar para hacer un abordaje integral del tema y buscar soluciones, sabiendo que no se va a terminar con el patriarcado ni por ley, ni por decreto, ni con medidas, que el patriarcado tiene una raíz profunda en el capitalismo, pero sí que hay muchas medidas que se deberían tomar en forma urgente y que se evitarían muchas muertes. El tema que tiene que ver con el trabajo, con el empleo, digo, la pandemia agudizó mucho los problemas que ya Sí. venían y todos los registros, digo, crecieron en cuanto a, más en los jóvenes, el tema del desempleo, el tema de la inflación licuó también los salarios. En eso que proponen desde el FIT. Mira, nosotros tenemos una propuesta que estamos difundiendo mucho en esta campaña, que es la reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral a 6 horas para generar trabajo genuino y para repartir las horas de trabajo para que trabajemos todos y todas. Es decir, la reducción de la jornada de trabajo permitiría que se generen nuevos puestos de trabajo y, por supuesto, con un salario que no puede ser de ningún modo menor que la canasta familiar, que es lo que hoy ocurre en la amplia mayoría de los trabajos. Creo que esto es una discusión profunda y urgente, porque con los avances de la ciencia y la técnica no se puede creer que la jornada laboral de Argentina sea la misma de la ley de jornada de trabajo que rige, que es de 1929. O sea, hoy podríamos estar trabajando muchísimo menos y teniendo la juventud, que era una de las cosas que vos mencionabas, por ejemplo, espacio para el ocio, para la recreación, que hoy es imposible. Hoy un pibe que consigue laburo está 12 horas capaz que pedaleando en una bicicleta, y eso se combina, que es otro fenómeno del capitalismo actual y que en nuestro país tiene una implicancia muy grande, se combina con, por ejemplo, plataformas que utilizan tecnología sumamente moderna de geolocalización, de entrega de productos a distancia, todo eso súper novedoso, moderno, tecnificado, y por el otro lado eso termina en un pibe pedaleando para poder llegar a fin de mes con un sueldo mínimo. Entonces, nos parece que esas cosas hay que cuestionarlas, que no puede ser que la juventud en más de un 70% solo tenga trabajos precarizados y sin derechos. Hoy cualquier pibe no sabe lo que es un aguinaldo, lo que son las vacaciones pagas, porque o son monotributistas o tienen trabajos precarios. O están directamente no registrados, ¿no? Que también es otra realidad. Así que esa es una de las primeras propuestas que nosotros queremos discutir y que nos parece que no es una propuesta técnicamente legislativa. Desde la vereda enfrente ideológica dicen que eso en un país como la Argentina, con la carga impositiva que tienen, lo que haría es que justamente se tomen menos empleados. ¿Cómo ve ese análisis? Muy menemista lo veo, es muy menemista. Mira, eso desde el menemismo para esta parte se aplica la teoría del derrame en la Argentina, pero todas, si vos mirás, casi todos los partidos tradicionales con distintas versiones te van dando más o menos lo mismo, que se tiene que dar beneficio a las empresas, sacarle cargas patronales, darle beneficios impositivos, etcétera, etcétera. Con eso después va a derramar y va a generar empleo. Bueno, esa teoría fracasó. Esa teoría fracasó. Hoy el 30% de los ingresos del Estado, el 30 más otro 20 que viene de ganancias, con lo cual también hay aporte de trabajadores ahí, tenés casi el 50% de los ingresos del Estado en ese cálculo, provienen del IVA. El 30% viene del IVA. O sea, fíjate quién hace el gran aporte hoy a los ingresos del Estado. No son esos empresarios que la fugan, que tienen miles de mecanismos de evasión. Cuando vos vas a comprar esta taza o vas a comprar a la empresa de este señor, Ford, vos estás aportando IVA. Aunque vayas a comprar galletitas, un alimento indispensable para darle el desayuno a tus hijos, a tus hijas, vos estás aportando IVA. Ese es el gran ingreso que tiene el Estado. Entonces me parece que esas teorías de que cada vez que avanzamos en derechos eso es imposible en nuestro país, bueno, lo que es imposible es que en un país que es cada vez más pobre, que de la dictadura para acá no para de caer en cuanto a desocupación, pobreza, en todos sus índices, que no para de caer en el sentido que cada vez son peores, esos índices no paran de subir, los empresarios y los sectores más concentrados cada vez sean más ricos. Hoy en el campo, donde las jornadas laborales son súper extensas, extenuantes, extensas y en condiciones siempre de mucha precariedad, hoy se combina, como decíamos antes, una moderna tecnificación con trabajadores que siguen
teniendo empleo no registrado, que no tienen un aguinaldo, que no saben lo que son las vacaciones y con jornadas larguísimas. Entonces, esa realidad, y ganaron más, los productores de maíz tienen las ganancias récord en un siglo. ¿Cómo que en la Argentina no se puede? ¿Qué es lo que no se puede? Lo que no puede ser es que 4.000 terratenientes sean los grandes poseedores de todas las tierras. Eso es lo que no puede ser. ¿Por qué no se puede lograr la unidad dentro de la izquierda? Porque se logra. No, mira, la unidad se construye, no se declama. Esa es la primera enseñanza. La segunda es que más dividida va la derecha, y acá derechista que se sienta en un lugar no dicen, che, ¿por qué la derecha va tan dividida? Si vos te pones a mirar, hay listas de derecha de la que quieras, de todo tipo y color. Pero estás hablando con alguien que valora la unidad. Hace 10 años que venimos construyendo el Frente de Izquierda y eso es porque la valoro. Yo creo que todos los que estamos en el Frente de Izquierda somos los 4 partidos más grandes de la Argentina, que agrupamos más del 80% de los votos, y lo hemos construido en unidad, incluso en estas elecciones, yendo a primarias. Así que yo sí valoro la unidad, por eso la construyo. Ahora, si hay otros grupos o candidatos que prefieren el personalismo, ir solos, yo te pregunto a vos, ¿qué se hace frente a eso? Yo no le encuentro la solución, te digo que la hemos buscado con Nicolás, hemos planteado de 1000 maneras la unidad, lo volvimos a hacer para estas elecciones, porque aunque sea grupos más chicos o personas, nos creemos que sí, que estaba bien que haya unidad y que se sumaran, pero acá estamos los que valoramos la unidad, por eso existe el Frente de Izquierda, que es un fenómeno que es mundial, no es de Argentina. Hay muchas opiniones que hablan de un avance de la derecha en cuanto a los votos que puede conseguir. ¿Usted tiene el mismo análisis, que está eso como tercera fuerza en disputa o no? Mira, se puede analizar desde muchos lugares. Primero hay un fenómeno mundial, lo vimos con Trump, Bolsonaro, que acá tratan de replicar, incluso hasta en las formas, ¿no? Y en lo vociferante, en el peinado. Es un fenómeno mundial alentado por el poder económico, mediático, político. Se invierte mucho dinero en exaltar ese tipo de figuras, pero después también hay que hacer cálculos. Te digo el de la ciudad de Buenos Aires. Mira, el macrismo, el larretismo, Cambiemos ha llegado a sacar casi el 60% de los votos, ¿no? Hoy en las encuestas está 40 y pico, creyendo las encuestas. Concedo todo, concedo que le creo a las encuestas. Tenés un 20% de gente que votó a la derecha en este país y que hoy no vota por esa alternativa, que está vacante. Entonces, no digo que todo eso se vaya a ir a la derecha, no lo creo, pero sí que un sector de eso se radicalice y busque una opción más de derecha, entra dentro de la propia lógica de los números. Después aparecen figuras que lo pueden canalizar y demás. Pero si lo mirás estadísticamente, la derecha ha hecho elecciones en esta ciudad bastante altas y hoy está más baja y deja un espacio. Y creo que se construyen centralmente, no digo todo, centralmente, sobre composición social alta, sectores mayoritariamente de varones, que defienden sus patriarcales privilegios, te diría, ¿no? Porque yo les veo en mucho de eso y de todos estos personajes que aparecen, que nos atacan en las redes, le veo mucho de reacción, no de acción, de reacción. Yo creo que no es gratuito lo que conseguimos las mujeres en este país. Habernos organizado, salido a la calle, haber enfrentado a todos los partidos tradicionales, haber logrado que se ponga en agenda el aborto. La primera vez lo rechazaron en el Congreso Nacional, en el Senado. Seguimos movilizadas, nos seguimos autoorganizando y logramos nuevamente que se ponga en agenda y que sea aprobado. Creo que generan algunos sectores que no pueden entender que las mujeres avancemos en nuestros derechos, que decidamos sobre nuestro cuerpo y que lo consigamos con la movilización, que para ellos es una combinación un poco explosiva en su existencia. Creo que provoca este tipo de reacción. Si vos te fijás, los valores que representan son esos sumados a otro sector, que no me quiero olvidar, que es la famosa derecha militar, ¿no? Que también ha tenido siempre alguna existencia política y que ahora se agrupa con esto. Por eso, por ejemplo, las listas de este personaje, Milei, si vos mirás, está llena de defensores de la dictadura. Entonces me parece que no son casualidades y que si mirás los números, todo eso te digo que explica bastante porque hay sectores machistas, racistas, xenófobos, misóginos, que se sienten cuestionados en sus privilegios y que se organizan para defenderlos. En el caso específico de la juventud, sí hablan algunos sectores de esto del crecimiento de la derecha en los jóvenes, que veremos si se plasma en los votos o no, y hasta esta cosa también de esta frase de
la rebeldía se vuelve de derecha o que tomaron muchas de esas banderas que estaban en otro sector. ¿Qué visión tienes sobre esa? Mira, esa frase me parece un poco, está bien como disparador, como contenido es concesiva. La rebeldía no es de derecha, sus ideas son muy retrógradas. Yo le digo el plan de las 3M porque es una combinación de Martínez de Oz, Menem y Macri. Pero si vos pensás, Milei dice que hay que hacer digo Milei porque es el que está acá en la capital, te lo podía traducir a Espero, López Murphy, cualquiera de estos personajes, ¿no? Dice que hay que hacer un plan de obras públicas como a la chilena. ¿Qué es la propiedad participada que quería hacer Macri? Que es que para hacer las rutas entran los intereses privados, se quedan con la plata del Estado y después te cobran peaje hasta para andar en bicicleta en la colectora. Qué sé yo, no tiene ningún secreto, eso ya se hizo en Chile, es lo que quería hacer Macri acá y después tuvo que retroceder, una idea antiquísima del neoliberalismo. Si vos escuchás lo que dice, esto que dice los gritos, a mí me cuesta un poco escucharlo porque tengo una forma un tanto machista de expresarse, ¿no? Esto que dice ¿cómo es que explica lo de el tipo de cambio? Hay una frase que utiliza que ahora no me sale, pero bueno, el tipo de cambio, ¿cómo debería ser? Si vos te fijás eso, es lo que hizo Prat-Gay un poquito más recargado, es lo mismo, y así no fue. Se incrementó la fuga. Entonces, de nuevo, no tienen nada sus ideas, son conservadoras, son retrógradas. Y además, te digo una cosa, eso de que el rey que viene a comerse los corderos, qué sé yo, el rey duerme todo el día, duerme 15 horas, la que labura es la leona, la que hace todo. Así que, no sé, a mí no me causa simpatía de ningún lado, no creo que ninguna mujer le pueda gustar eso a ninguna piba. Ahora, hay un sector de pibes, que es esto que hablábamos antes, de una composición bastante sesgada, más otro sector que evidentemente tiene que tener bronca contra este sistema capitalista. Y puede creer que eso es una alternativa, una falsa alternativa, pero ¿cómo no va a haber bronca en la juventud? ¿Cómo no van a estar enojados? ¿Cómo te parece vos que cae en un pibe que dejó de laburar porque trabajaba una motito, porque la policía de Bernie te perseguía durante la pandemia? No nos olvidemos de eso. Y después aparece una foto del presidente festejando en Olivos, Carrió con Larreta. ¿Y cómo te cae eso? Si vos no tenías para comer y después ves eso. ¿Cómo no va a haber pibes con bronca? Si lo único que saben que van a tener es un laburo peor que el de sus padres y el doble de peor que el que tuvieron sus abuelos. Eso es lo que le ofrecen en este sistema. Entonces, me parece que se hace mucho análisis sobre esto y se le buscan vueltas muy complicadas y no es tan complicado lo que está pasando. No es tan complicado. Lo que pasa es que mi mensaje es el opuesto. Mi mensaje es no creas en falsas alternativas. La derecha, este plan económico es el de Martínez de Oz, y además se tiene que aplicar con represión, no hay manera de aplicar un plan como el que propone Esper y estos personajes de despidos del Estado, de todo lo que ellos dicen, reducir la salud, la educación, que el Estado se quede solamente con las funciones de justicia y seguridad. Eso, qué sé yo, anda, ¿cómo lo aplicás? Mirá qué bien, ¿vos te crees que lo vas a aplicar gritando? No, mira, te podés despeinar, podés gritar, pero para aplicar eso necesitas represión. Y también le digo a la juventud que no es momento de bronca impotente, que hay que transformar esa bronca en lucha, en organización y salir a pelearla. Porque cuando en Mendoza quisieron aplicar la ley del agua, y esto fue hace muy poquito, cambiar la ley del agua para que avance la megaminería, estaban todos los partidos de acuerdo, todas las alas del peronismo, más todas las de Cambiemos, el radicalismo. Salió el pueblo a la calle, la izquierda los acompañamos, desde nuestros representantes legislativos hasta nuestros partidos en la movilización, y tuvieron que retroceder. Entonces la fuerza está. La fuerza para pelear las cosas está. El problema es que hay una maquinaria de impedir y de decirte que lo único que te queda es hablar bajito, calladito, no molestar, quedarte en tu casa, no hacer nada. Si decís algo, le haces el juego a la derecha, le haces el juego a la derecha. Bueno, no, basta. El juego a la derecha se lo hace la pasividad, se le hace no pelear nuestros derechos. Entonces me parece que no es tan complicado pensar porque cómo surgen, lo que tenemos que rompernos la cabeza desde la izquierda es para decirle a esos jóvenes que nada bueno puede venir de esos sectores, nada para esa juventud, era para el pibe acomodado, lleno de privilegios, desde los privilegios de clase hasta los privilegios de género, bueno, ese sí puede conquistar al güey. Recién hablaba de la violencia recibida en redes, fue hace poco víctima Sí. de un ataque antisemita de Fargosi. Bueno, ¿cómo tomó eso y también todas las muestras de apoyo que tuvo, ¿no? Lo tomé como parte de esto que hablábamos recién realmente, porque que alguien que llegó a ser consejero de la magistratura se anime a decir una cosa así, militante judía, firmar en una red social como Twitter, creo que es porque se siente contenido en este clima
de valores reaccionarios, de misoginia, de xenofobia, de antisemitismo, y creyó que lo podía decir sin más, que a lo sumo me iba a caer muy mal a mí e iba a pasar, y creo que se encontró con algo distinto. Se encontró con una reacción enorme, realmente fue enorme la reacción, la solidaridad, y me parece que puede marcar, o deseo que marque, un punto de inflexión, que esa solidaridad que se creó, todavía me siguen llegando, a mí me llegaron de varios sindicatos, Sindicato Docente Chubut, de otros lugares que se siguen pronunciando, la Confederación Mapuche, cosas que me llenan de orgullo además, ¿no? Porque son peleas que uno ha acompañado y que en un momento así digan, bueno, somos solidarios, conocemos tu lucha, cuando te atacan, nos están atacando a todos en nuestras ideas, en los derechos que defendemos. Creo que debería ser un punto de inflexión para que esto no se haga más, pero también creo que excede a esto de las redes sociales, ¿no? Recién venía hablando con una compañera cuando venía para acá, porque veníamos hablando de esto, de qué valores transmiten a los discursos políticos y demás, qué ideas, qué ideología. Y esto del candidato Facundo Manes, que dice, y bueno, no puedo exportar noruegos. ¿Qué quiere decir eso? Es bastante clasista, racista esa concepción, ¿no? Como me la armo la lista con gente de acá, del conurbano, faltó que diga, no sé, capaz que hasta lo dijo. ¿Qué querés que ponga? Bueno, me parece una cosa detestable, pero todo eso está. Todo eso está. Vos decís que Fargosi es muy distinto de Patricia Bullrich, de Bernie. No, lo distinto es que Fargosi va con una lista minoritaria y Bernie es el ministro más importante de la pandemia, se lo veía todo el tiempo por televisión conduciendo la tropa y reprimiendo de uno de los partidos del peronismo, y del otro lado la tenés a Patricia Bullrich diciendo más o menos las mismas cosas. Después se horrorizan y dicen, ay, crece la ultraderecha. Bueno. ¿Y quién generó ese caldo de cultivo? Hablando de redes, hay una participación que tuvo que ver con aquel famoso tuit de Te falta rock, Sí. que fue lo que provocó. Cuando lo hice no pensé que iba a provocar nada, como suele ocurrir, ¿no? ¿Cómo fue eso? Si querés recordar el momento que justamente Tetaz ahora va a ser candidato, ¿no? Sí. Mira, era un día terrible porque estábamos en plena lucha con los trabajadores y trabajadores de PepsiCo. Creo que ya Vidal había mandado reprimir, y en eso veo que Tetaz, creo que era de noche, hace un tuit criticando esto. Y yo, viste, me salió de adentro, gente que no, le puse. Y me contesta al toque, yo sigo conectada mirando, mientras protestaba, digo, mirá, sí, gente que no. Me contesta al toque, se te cortó la frase. Y bueno, no lo podía creer, porque que te lo diga un pibe de 20 años, vos decís, está bien, no sabe qué le estoy diciendo, que estoy citando una canción súper conocida. Así que de ahí salió el Te falta rock, pero yo estaba furiosa. Después, cuando todo el mundo, ahora te lo cuento riéndome, yo estaba muy enojada en ese momento porque, bueno, era todo este contexto tan cruel, ¿no? Que después, bueno, se supo que las causas judiciales que iniciamos en ese momento no prosperaron, porque son partes de las que trató la mesa judicial del macrismo, esa famosa causa, la mesa judicial, y se dedicó a apretar a todos los jueces para que perjudiquen a los trabajadores y a las trabajadoras. Así que tiene muchas reminiscencias ese hecho. Es de Timote, un pueblo muy chiquito. Sí. ¿Cuántos habitantes? Y en este momento debe tener 700, creo. Un lugar muy particular también, de aquel famoso sótano, si puede contar la historia, ¿no? Sí, yo no había nacido igual, digo, antes de que salgan en Twitter algunos de estos derechistas a acusarme de algo, aviso que yo no había nacido. Sí, es el lugar donde es encontrado el miembro de la fusiladora, ¿no?, del 55, Pedro Eugenio Aramburu, ese dictador, represor. Es encontrado en la Selma, que es una estancia que pertenecía a la familia Ramos, y él había sido secuestrado previamente por la organización Montoneros. Bueno, estuvo mucho tiempo, en el año 70, varios días desaparecido y demás, y es encontrado después en la Selma, en esa estancia que queda a las afueras de Timote. Timote tiene un casco urbano, están las vías del ferrocarril, como en todos los pueblos del interior, y del otro lado de las vías del ferrocarril está esa vieja casa, porque ahora ya se cayó, estaba esa vieja casona donde fue encontrado el cuerpo de Pedro Eugenio Aramburu.
Y ahí iba a jugar. Es que era un lugar como, cuando yo era chica era como un lugar de misterio, ¿no? Esas cosas que uno hace. Imagínate que en un pueblo hay que rebuscarse para jugar, tenés que tener mucha inventiva. Además de que vivíamos en la calle todo el día, porque los juegos son muy distintos a los que tienen acá en la ciudad. Yo tenía una vaca de mascota. En un terrenito que había atrás de mi casa teníamos una vaca que iba, venía, estaba ahí todo el día, ¿viste? Era como, vos podés tener un perrito, en tu casa un gatito. Bueno, yo tenía una vaca. ¿Cómo se llamaba? María Estrella. Tenía un nombre muy... No sé por qué ese nombre le María, además le decíamos. María Estrella, sí, Estrellita, creo que le decía a mi mamá. No tengo ni idea. Pero creo que Estrella le dicen a las vacas que tienen un determinado dibujo acá. Puede ser eso, ¿eh? No, tampoco es que te creas que conozco tanto de ganado vacuno, no. Okay. Hasta ahí llegaba, pero bueno, teníamos varios perros, gallinas, canarios, todo lo que vos se te ocurra que puede entrar. Además, mi hermano donde iba traía algún otro bichito para aportar a la casa. Así que los juegos tenían mucho que ver con esto, ¿viste? Con ir al puente, subirse al puente. Bueno, cosas que hace uno en un pueblo donde la libertad es increíble. ¿Su papá estaba ahí en un negocio como era el negocio del pueblo? Está. Ah. Está y trabaja porque tiene 81 años y obviamente una jubilación en este país no alcanza para vivir. Así que está todavía ahí. Mi mamá murió hace 2 años y mi papá todavía está ahí en el pueblo. ¿Negocio de...? Mira, los pueblos están estos, viste, como las tiendas, los ramos generales, bueno. En el caso de mi papá, la familia de mi papá, tenía una tienda como de ropa, más de esas cosas. Hay una historia ahí que cuenta que se va con su hermano, no sé, adolescentes, a vivir a otro pueblo, por inundación creo que fue, sí. Y se van a vivir solos de chicos. Sí, porque toda esa zona se inundó, las famosas inundaciones que hubo en la provincia de Buenos Aires, que fueron terribles, quedaron todos los pueblos bajo el agua. Y primero viajábamos todos los días con distintos métodos que había que agudizar mucho el ingenio porque había que viajar literalmente en el medio del agua. Timote está de Carlos Tejedor 18 kilómetros, o sea que para ir dábamos unas vueltas terribles esquivando todas las lagunas que se iban formando en un colectivo en el que íbamos todos los chicos ahí amontonaditos. Después viajamos en zorrita, no sé si sabés lo que es, la zorra esa que se usa del ferrocarril, hasta con motor, había desarrollado la gente un ingenio terrible para que viajemos, nos ponían una lona encima, íbamos, imagínate, lloviendo, porque la inundación además seguía, así íbamos a la escuela, no sé qué hora salíamos, 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, no me acuerdo ni, pero era una cosa terrible, viste, en invierno, y en un momento ya no quedaba nada para hacer, porque ya el agua tapaba las vías, tapaba todo. Entonces yo tenía 15, mi hermano tenía 13, yo estaba en tercer año y mi hermano en primero, y nos fuimos a vivir a Tejedor, en una casa que le prestaron a mi papá, que estaba un poco abandonada, pero bueno, nos arreglábamos con algunas compañeras mías que también vinieron, porque si queríamos seguir estudiando no había otra manera, así que pero tan mal no nos fue. Llevando a una agenda más joven y hablando de la actualidad, algunos temas que quería tocar. Marihuana, venimos de la medicinal, la industrial ahí debatiéndose, lo próximo sería la recreativa. ¿Está a favor de la legalización? Absolutamente a favor. Tenemos un proyecto presentado con Nicolás del Caño, y no me hagas el chiste del Caño porque ya está hecho. Ya está hecho, yo se lo hago todos los días, soy muy aburridora. Tenemos presentado un proyecto de legalización integral, de cultivo, autocultivo, consumo, todo. Para decírtelo sencillamente, el esquema sería como el de los cigarrillos. También, por supuesto, preparando equipos interdisciplinarios para el consumo problemático. Analizamos todo, es un proyecto que lo hicimos con muchas organizaciones especializadas en el tema, pero estas cosas que hasta que no nos movilicemos y la peleemos en serio es muy difícil que se trate una cosa así. A lo sumo, la despenalización se plantea a veces, pero nosotros no queremos despenalización. Es la misma discusión que tuvimos con el aborto y otros temas. Queremos la legalización. Queremos realmente que no haya más presos por cultivar, que no haya más persecución, que no se alimenten más las causas penales. Yo como abogada he defendido causas, no sé, yo te digo, el juez Bonadío, por ponerte, vos decís que está ocupado de las causas esas que tenía, ¿te acordás Bonadío? Bueno, a la par en el juzgado federal está el pibe que lo agarraron fumando en una esquina y la policía le inicia una causa y va, viste, vos decís, y el sistema judicial se dedica a esa persecución, que es un enorme control social, no lo minimizo, al revés, es un enorme control social sobre la población juvenil, sobre los y las jóvenes,
tener penalizada la marihuana. Bernie, esa imagen de Bernie, de Patricia Bullrich antes, viste que se agarran una plantita y acá estamos. Bueno, mirá, anda a Rosario, ahí están todos los puertos privados por donde pasa el negocio narco, eso no lo toca nadie, no lo toca nadie. Entonces me parece un caretaje terrible lo que hacen y estoy a favor y me parece que es una urgencia que la tenemos que pelear realmente. Siendo diputada nacional, estuve en todo el proceso de lo que fue el cannabis medicinal, discutí muchísimo para que la ley fuese más amplia, mejor. En la economía, lo que tiene que ver con lo digital, está todo el crecimiento que tiene que ver con Bitcoin, con billeteras virtuales. ¿Cómo lo está siguiendo? ¿Se está metiendo en el tema? La verdad que no. Sí, tenemos compañeros, nosotros además tenemos un diario, La Izquierda Diario, donde permanentemente salen temas y demás, pero si vos me preguntás a mí, sinceramente no es un tema que lo leo, por supuesto, porque como bien decís vos, es un tema que se habla mucho, pero no es un tema que yo siga, sinceramente. Tema medio ambiente, agenda verde. Sí. ¿Cuál es la ley más urgente o la medida más urgente que necesita la Argentina? Romper con el Fondo Monetario. Y me vas a preguntar por qué. Mira, creo que hay algo que se ve en los últimos días que es asombroso. Yo no podía creer cuando el ministro Cabandier dijo que el extractivismo era necesario, el ministro de Ambiente, dijo que el extractivismo era necesario porque para pagar la deuda nos queda el extractivismo. Pocas veces vi un sincericidio de esas características. Y ayer, leí una nota de Martín Guzmán, del ministro de Economía, y dice prácticamente lo mismo. Si profundizamos las exportaciones de soja y la megaminería, podemos llegar a conseguir los dólares para pagar la deuda. Es algo terrible lo que está pasando en la Argentina. Terrible porque, es verdad, Macri dejó una deuda externa feroz. Este gobierno la denunció a la justicia, sacaba solicitadas cuando eran todavía candidatos en las elecciones del 2019 y ahora la está pagando religiosamente. Pero el dinero sale de profundizar el extractivismo en un país que ya está sufriendo las consecuencias del extractivismo. Cuando vemos el Paraná, las sequías que hay, o esto que hablábamos antes, las sucesivas inundaciones que vienen de sequías, todo eso tiene muchísimo que ver con la extensión de la frontera de la soja, los desmontes. Entonces, creo que es una agenda urgente que hay que señalar, que aquel que no señala que las dos grandes coaliciones, peronistas y la oposición de derecha de Cambiemos, tienen como eje el extractivismo, bueno, no se puede discutir de agenda ambiental. No podés. No podés. Fuimos con Nicolás del Caño ahora en estos días una movilización que hubo contra el acuerdo porcino. Estábamos nosotros, estaba la izquierda. ¿Y por qué? Si ese acuerdo lo que va a traer es esto que genera las pandemias, la concentración, además del maltrato animal, ¿no? Que es una cosa bestial lo que hacen. Pero además de eso, contaminan el agua, no generan puestos de trabajo, que es la mentira que siempre tienen, como no lo generó la megaminería. ¿Y por qué? Esa es la única salida que le queda a Argentina. La División Mundial del Trabajo nos asignaron el extractivismo y las dos grandes coaliciones que se alternan en el poder están a fondo con eso. En eso no hay ninguna distinción. Vos no podés decir que tiene más interés en el litio el gobernador Morales que Arcioni en Chubut por avanzar con la megaminería. No. La tasa de femicidios sigue siendo alta. ¿Qué propone ahí para lograr bajar o, bueno, tratar de atacar ese gran problema, ¿no? Mira, como te decía hoy, cuando me preguntabas qué ley me parecía urgente, creo que eso es urgente porque mueren mujeres todo el tiempo, otras quedan con lesiones permanentes, miles de chicos pierden su mamá. Es algo increíble, hay organizaciones que hacen las estadísticas de cuántos nenes y nenas quedan sin su mamá. Entonces es algo tan cruel y que vos no podés creer que solo se tomen medidas aisladas, que solo se haga tal o cual programa y que la clave sea la coordinación del programa con el programa que coordina la coordinación del programa. Parece que hay que decir basta, que hay que salir a la calle, que así con la misma fuerza, con la misma autoorganización, tomando ese reclamo verdaderamente en nuestras manos como hicimos con la ley del aborto, no importa lo que tengamos enfrente, lo tenemos que imponer. Una de las propuestas que la izquierda tiene también en esta campaña, hoy me preguntabas las propuestas, es un plan de viviendas populares. Hay 3,5 millones de familias en la Argentina que tienen problemas de vivienda serios.
A la par de que hay viviendas desocupadas, ociosas, que no pagan ni siquiera un impuesto por eso, ¿no? Como pasa en la ciudad de Buenos Aires. Pero esas 3,5 millones de familias que tienen problemas habitacionales necesitan un plan de vivienda urgente que además generaría puestos de trabajo también. Pero creo que en ese plan de viviendas tiene que tener una prioridad especial las mujeres víctimas de violencia de género. El otro día leía unas estadísticas y la mayoría sigue viviendo con sus agresores, incluso a pesar de haber hecho denuncias. ¿Por qué? Porque no tenés a dónde ir. ¿A dónde vas a ir? Si tenés un trabajo precario, no podés faltar porque no tenés licencia por violencia de género. Si no te alcanza para llegar a fin de mes. Bueno, esos son todos los condicionantes que hacen que muchas mujeres sigan viviendo en el hogar donde está el agresor, donde recibe las agresiones. Entonces me parece que es algo urgente, pero que verdaderamente tenemos que creernos nosotras que el aborto no es el final del camino, es el principio de la conquista de muchos de nuestros derechos. Y uno fundamental es que se tomen estas medidas que, también te lo decía hoy, el patriarcado es la sombra del cuerpo del capitalismo. Cortito voy a posibles proyectos de ley, a ver si es un sí, un no o un no sé. El primero tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Categóricamente no. He militado muchísimo contra esa barbaridad que siempre aparece en las campañas electorales y que se hace mucha demagogia de derecha punitivista. No. ¿Eutanasia? Sí. Reducción de la jornada laboral, ya dijo que sí. Sí. La otra que tiene que ver con la ampliación de licencia. Perdón, jornada laboral, ahí te tengo que aclarar. Okay. Perdón, vos me dijiste que te podía aclarar sin reducción salarial, porque ojo que hay países que han reducido la jornada laboral bajando el salario, lo cual el trabajador termina siendo perjudicado sin reducción salarial como parte de un plan para que trabajemos todos y todas repartiendo las horas de trabajo disponibles. Ampliación de la licencia por paternidad. Sí. Y la última, ley de humedales, que dijo que sí. Sí, extrema urgencia. ¿Te puedo decir algo de la ley de humedales? Sí. Estoy embalada con ese tema, ya sé. No, pero ¿sabés qué? Porque estamos en la ciudad de Buenos Aires y se habla mucho de que la Reta vende Costa Salguero, la Reta vende la Costanera Sur, que está sobre un humedal. Bueno, si hubiese ley de humedales en el Congreso Nacional, la Reta estaría un poquito más complicado. Entonces, cuando la derecha avanza, siempre uno tiene que mirar qué espacio le dejó para que avance. Y ahí hay un gran espacio que se le dejó, que creo que tiene que ver, además, bueno, pensar toda la zona de Nordelta y todo eso ha ido avanzando, son enormes negocios también sobre humedales. Ahora los carpinchos lo pusieron en agenda, pero ya es medio trágico que sea el carpincho el que tenga que poner en agenda la necesidad de una ley de humedales. Así que es muy urgente también para resolver otras discusiones. Miriam, muchas gracias por venir. Por favor, gracias a vos.